Vale, vamos a hablar del concurso de guiones y de los 5 errores más comunes que he visto en vuestros guiones. Me habéis escrito unos cuantos pidiéndome un feedback personalizado y claro, eh, entre los que pasasteis el primer filtro, fuisteis 42. Entonces, no puedo dar, por un tema de tiempo, un feedback personalizado a cada uno, pero sí que es verdad que como ayuda general, he visto 5 errores que se repiten, pero en prácticamente todos los guiones, y ya veréis cómo al ver este vídeo vais a veros prácticamente todos identificados, os vais a sentir identificados con al menos uno o varios de estos errores. Vale, el primer error, el uso del gerundio. Esto es un tema de estilo, lo he visto mucho, lo vais a entender con un ejemplo. Vamos a leer esta frase que he escrito como ejemplo. Ross Ulbricht creó Silk Road, el primer mercado negro de la dark web, y ganó más de 100 millones de dólares, siendo el magnate que más dinero generó en la historia de la dark web. El dato me lo he inventado, pero la cuestión es esta frase, cómo está escrita. Ese siendo ahí lo que hace es alargar la frase. Este tipo de uso del gerundio nos crea oraciones más largas y complejas, y eso es un problema cuando estamos escribiendo un guión que se supone que se va a leer para que se escuche. Es decir, un guión, cuando estamos escribiendo la locución, no se va a leer como un producto final como tú lees una novela, sino que eso luego alguien lo va a locutar y el espectador lo va a escuchar. Entonces, tenemos la diferencia de que leer, cuando leemos, estamos poniendo un esfuerzo, estamos haciendo un ejercicio activo para entender todas estas frases. Y cuando escuchamos, escuchar es mucho más pasivo. Entonces, la atención de la gente viene y va y es mucho más importante ser claro porque, evidentemente, hay que hacer un esfuerzo cuando escuchas también para entender lo que se nos está diciendo, pero ese esfuerzo suele ser menor. Y como el espectador hace menos esfuerzo, nuestro trabajo es hacer por él ese esfuerzo y simplificarlo todo y hacerlo todo más fácil. Entonces, ese tipo de frases sería más bien como Ross Ulbricht creó Silk Road, el primer mercado negro de la dark web, y ganó más de 100 millones de dólares. Punto. No hace falta complicarnos. Punto. Y hacemos otra frase. Estamos hablando del magnate que más dinero generó en la historia de la dark web. Incluso separándolo en frases, hacemos frases más cortas, que se entiendan más fáciles e incluso nos sirve para darle más potencia a lo que estamos diciendo. Porque si tú mezclas con un gerundio ahí mal puesto, además, el, siendo el magnate que más dinero generó, eso ya pierde importancia porque lo has mezclado todo en la misma frase. Pero si tú lo separas y creas una nueva frase, le estás dando más fuerza. Segundo error, también de estilo, pasados hipotéticos. Esto es error. O sea, yo creo que está mal utilizado. Por ejemplo, en 2013, Ross Ulbricht crearía Silk Road, el primer mercado negro de la dark web, con el cual se convertiría en el magnate más importante de la red oscura. Con Silk Road, Ross generó más de 100 millones de dólares. Ahí, la frase que está bien es la última. Los demás, ese hipotético, está mal utilizado ahí. Y mucha gente lo utiliza. Justo casualmente ahora estaba terminando de reescribir el guión ganador de OneCoin y he decidido utilizar el hipotético al final porque hablamos de dos teorías que se supone que puede que hubieran pasado o puede que no. Entonces, en ese caso digo, em, según esta teoría, Ruja Ignatova se habría relacionado con un cártel de Bulgaria, pero siempre y cuando no tenemos esas hipótesis, estamos contando la historia de algo que pasó, decimos, oye, pasó esto. Ross Ulbricht creó Silk Road, el primer mercado negro de la dark web, con el cual se convirtió en el magnate más importante de la red oscura. Otra cosa que quitaría yo de aquí es con el cual. O sea, eso encontraría la forma de quitarlo. Es otro tema esto, ¿vale? Pero el primer mercado negro de la dark web y se convirtió en el magnate más importante de la red oscura y punto. Con un i lo salvas. Luego, otro error, el uso del presente y luego de repente estamos hablando en pasado. Es decir, en 2013 Ross Ulbricht crea Silk Road, el primer mercado negro de la dark web, con el cual se convierte en el magnate más importante de la red oscura. Y luego de repente decimos que generó más de 100 millones de dólares. ¿Por qué complicarnos y hacer esos juegos temporales cuando realmente lo correcto y lo más fácil de entender es hablar todo el rato en pasado y ya está?
¿no? Como teníamos aquí. Creó Silk Road, se convirtió en el magnate más importante y generó más de 100 millones de dólares. Ese tipo de errores, de mezclar hipotéticos y presentes con el pasado, a mí cuando lo leo me dan la sensación de que estoy viendo enseguida, pero de que estoy leyendo a alguien, un chaval al que le gusta mucho escribir y le gusta hacerse notar mientras escribe. Bueno, hacerse notar eso es un poco ofensivo, pero me refiero a como que le da más vueltas de lo que debería a algunas frases para destacar, pero que no deja de ser pues un chaval al que le falta un poco de práctica a la hora de escribir. Y esto en un concurso se ve enseguida. Ojo, los errores de estilo se ven enseguida y en mi opinión son los menos importantes. Luego hablaremos por qué, pero el resumen es que un error de estilo se soluciona enseguida y hay otros errores que te dejan días de reescritura y en cambio el estilo se reescribe en un día. Pero bueno, siguiente error. Desarrollo excesivo. He recibido algunos guiones que he leído la introducción, los primeros párrafos y digo, me cago en Dios, qué historión. Y luego a medida que avanza decir, uff, me estoy aburriendo. Se está convirtiendo esto en una chapa. Y esto es, en resumen, por presentar personajes poco relevantes, lo mismo con acciones o sucesos que no van a ninguna parte, y el síndrome de la Wikipedia que consiste, y aquí lo vais a entender, en meter prácticamente todos los datos cuando a veces no son necesarios. Esto se soluciona de forma muy fácil con una pregunta. Cada vez que vas a introducir una información en un vídeo, tú te preguntas a ti mismo, ¿esto qué aporta? ¿No? Yo voy a meter un dato y me pregunto, ¿este dato me va a ayudar o es importante para que avance la historia? Yo qué sé, un personaje a lo mejor es muy importante porque si no fuese por ese personaje, tal empresa no hubiera quebrado. Eh, ¿Esto me ayuda a crear el ambiente? A veces es necesario poner algo de contexto, ¿no? Porque es importante el contexto para explicar qué pasó. Esto me ayuda a definir a los personajes. Imagínate, estás haciendo un documental de un asesino en serie. Si tú quieres meter el dato de que a ese asesino en serie, cuando era pequeño, sufrió mucho y le hacía mucho bullying, hostia, pues es un dato muy importante porque ya nos enseña un poco de dónde vienen sus traumas y por qué llegó a hacer eso. No, pues no me voy a meter ahora porque un psicópata se convierte en un psicópata, pero eh, hay que preguntarse en qué aporta cada vez que incluimos algo, ¿no? Si nos sirve para darle dimensión a la historia o si no. Y para esto me gusta hablar siempre sobre el concepto de memoria RAM. Tú cuando tú cuando haces un vídeo, el espectador te está escuchando y está recibiendo una información. De esa información tiene la obligación de quedarse con algo. Algunos tienen más memoria RAM y otros menos. Algunos se quedan con un montón de datos y otros con menos, pero hay un mínimo con el que el espectador se tiene que quedar para entender la historia. Porque si yo te presento un personaje importante en el minuto 5 y en el minuto 10 vuelvo a mencionar a ese personaje y el espectador no sabe de quién estás hablando porque se ha olvidado, pues tiene un problema para entender el vídeo, ¿no? Entonces tenemos que entender que el espectador tiene una memoria RAM limitada. Entonces, no podemos meterle todos los datos, todos los personajes y todas las informaciones que ocurren en la historia. Tenemos que limitarlo un poco. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de introducir personajes, lugares, información técnica, corporaciones, siglas, pero el resumen en general es nombres. Es decir, cada vez que metemos un nombre decimos, quiero que mi espectador se tenga que acordar de este nombre. ¿Este nombre es importante, va a ser importante a lo largo de la historia? Si la respuesta es que sí, tenemos que meter esa información. Uno de los guiones que era bastante bueno, me parece que era una historia relacionada con una estafa de un supuesto productor de Hollywood, tenía la sensación de que me introducía diferentes personajes a los que les pasaba lo mismo y me confundía. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es este personaje? ¿Por qué me has introducido a esta persona si le pasa lo mismo que al anterior? ¿Me va a ayudar esto a avanzar la historia? Tened cuidado con montar un caos de nombres. A mí me pasó una vez en otro, era un reportaje sobre una estafa que tenía relación con políticos indios, o bueno, gente de India. Y claro, los nombres indios para nosotros son muy difíciles de diferenciar. Entonces, me veía en la encrucijada de si menciona muchos personajes indios que aparecen en esta estafa,
la memoria RAM de mi espectador no le va a dar al espectador para diferenciarlo, para recordarlo, para entender por qué es importante este nombre. Voy a volver a decir el mismo nombre y va a pensar que es otro, o voy a decir otro nombre y va a pensar que es el mismo, ¿no? Entonces, siempre tened en cuenta esto de la memoria RAM a la hora de escribir el desarrollo. Cuarto error, uso incorrecto de referencias y planos de cámara. Esto es bastante importante ya que no estamos escribiendo una novela, estamos escribiendo un guión. Entonces, un guión no son solo las palabras, sino lo que incluye, ¿no? Y os enseñé en otro vídeo anterior cómo lo hacía yo para mostrar cuándo iba a poner planos de cámara, que era subrayando en rojo, y cuándo ponía referencias. Y creo que esto no, casi todos habéis cometido errores muy básicos de este estilo. Por ejemplo, Ross Ulbricht trabajaba en cafés y bibliotecas públicas con su portátil, un Samsung 700Z. Esto, pensadlo un poco, ¿cómo lo pondríais? ¿Saldréis vosotros delante de cámara a decir esto o pondréis una referencia? ¿No? Muchos han puesto que esto sería salir delante de cámara, decirlo, vaya careto que me he puesto aquí, pero bueno, y decir esta frase, ¿no? Yo creo que esto es muy incorrecto, pero muy incorrecto, porque nosotros, cuando decimos algo específico, si lo podemos enlazar y poner referencia, le damos más fuerza a lo que decimos. En este caso, estamos hablando de algo específico, estamos hablando del portátil de Ross Ulbricht. Estamos hablando de una marca Samsung y un modelo 700Z. Y tenemos fotos. En este caso esto tiene que ir referenciado. Para que veáis cuál es la historia de esto, es cuando hablamos de información específica u objetiva, hay que poner referencia siempre que haya. Por ejemplo, no tiene por qué ser como el ejemplo de antes, ¿no? Tenemos el portátil, hay que mostrar el portátil. Bueno, puede ser simplemente, que esto pasa muchas veces, hablar de una condena. ¿Qué es mejor? ¿Que salga yo a decir, han condenado a este tío? O enseñar una foto del tío con las esposas entrando en la cárcel o siendo detenido. Es mucho más fuerte decirlo y mostrar la foto de él siendo detenido que mi cara. O, por ejemplo, algo que nunca falla en estos casos es tener una noticia. Es decir, yo digo, Ross Ulbricht fue condenado a 2 cadenas perpetuas. Y pongo la noticia. El fundador de Silk Road condenado a cadena perpetua. ¿Cuándo sería buena idea salir delante de la cámara? Cuando tenemos información más genérica y subjetiva. Por ejemplo, si Ross merece permanecer toda su vida en prisión o no, es bastante polémico, ya que realmente él no mató directamente a nadie, solo creó la marketplace. Estamos hablando de una opinión. Si vamos a dar una opinión, es muy interesante que salga una persona de carne y hueso a darla. Por poneros otro ejemplo, en el vídeo en el que estoy trabajando ahora, había una frase que era tal que así y estaba subrayada en rojo. Ruja Ignatova destacaba por su maquillaje y sus vestidos despampanantes. No estaba exactamente así escrito, pero más o menos era así. ¿Esto pensáis que es inteligente salir yo a decirlo? Cuando la realidad es que tenemos un montón de fotos de esta persona con sus vestidos, con su maquillaje, con sus puntelabios rojos. Lo inteligente en este caso sería decir esa frase y enseñarlo, porque le da más poder, enseñar la referencia en lugar de los planos de cámara. Lo que estaría bien, lo que estaría bien que yo lo dijera, por ejemplo, sería Ruja Ignatova destacó en el colegio. Era muy inteligente y desde pequeña hablaba fluidamente inglés, alemán, búlgaro y francés. Creo que era ruso, pero bueno, lo he puesto por poner. Pero la cosa es, no tenemos nada específico para decir que cuando era una niña destacaba en el colegio. No tenemos fotos de ella de niña, ni tenemos de su colegio fotos, ni nada. Tampoco tenemos nada específico para mostrar inteligencia, ni para mostrar que hablaba inglés, alemán, búlgaro, ruso. Podríamos poner las banderas, pero eso queda fatal. En este caso, es muy interesante salir yo delante de cámara a decirlo, porque son cosas más subjetivas, cosas genéricas, cosas que no tenemos una referencia específica para mostrarla. Y en este caso, esa sería la diferencia. Sacarle un pantallazo. Yo le sacaría un pantallazo a esta tabla porque ayuda bastante a entender cómo debe ser un buen guión. Y ya el quinto problema, más que un problema, ha sido la razón por la que los 3 clasificados han ganado, y es la autoridad. La autoridad te la da el ser un experto en algo, el haberlo vivido
o el haberlo estudiado. Yo siempre me he basado en haberlo estudiado porque no soy un experto en nada. Bueno, a lo mejor ahora soy experto en esto, pero haciendo vídeos en mi canal, en mi contenido, yo no soy ni experto en marketing, ni en finanzas, ni en la dark web, ni en hackers, ni simplemente me meto en cualquier meollo habiéndomelo estudiado. Pero es evidente que, por ejemplo, que venga un experto en hacking a hablarnos de la dark web, pues es muy interesante y eso le va a dar una autoridad y vamos a decir, hostia, vamos a escuchar a este lo que tiene que decir. O, por ejemplo, el haberlo vivido. A lo mejor un tío no es ni hacker, ni informático, ni nada, pero estuvo durante 3 años vendiendo pistolas en la dark web, que hay algún caso de estos conocidos, ¿no? Entonces, esa persona tiene una autoridad también para hablar de ese tema. ¿Qué ha sido lo que yo he visto en los guiones que han ganado? En el ganador del premio se ha metido, ha explicado la historia de OneCoin, pero no solo ha explicado la historia, que es una muy buena historia, y de hecho creo que había 4 guiones de esta historia, pero él ha demostrado autoridad al meterse a explicar blockchain y por qué OneCoin no tenía ese blockchain, sino que era un script opaco y por lo tanto no era una moneda real. Se ha metido a explicar eso y eso le ha dado autoridad. El segundo clasificado le ha dado autoridad porque era, bueno, es la historia de Edward Snowden, que yo creo que todos conocemos ya, pero él tenía pues unas salidas del estilo de Snowden se casó con una stripper y el tío del guión encontró un vídeo de la mujer de Edward Snowden haciendo striptease en YouTube. La mujer real, no de la película ni nada. Que luego yo eso decidiré si quiero introducirlo o no, si quiero meterlo o no en el vídeo, pero es como, este tío tiene autoridad porque me cago en la leche, ha hecho los deberes para encontrar ese tipo de detalles y ese tipo de vídeos, a mí eso me gana. Y el tercer clasificado también ha demostrado tener autoridad, sobre todo por tema histórico, porque es un guión muy bien documentado históricamente. Y esto de la autoridad, para mí es lo más importante. Y ahora os voy a enseñar una especie de pirámide que he hecho. Ya me voy a poner arriba. Mirad, lo primero que se ve en un guión son temas de estilo. Es decir, una persona cuando lea tu guión, si os apuntáis a otro concurso o lo que sea, enseguida va a detectar los errores de estilo, porque se ven cuando lees un par de frases ya lo ves, te llaman la atención y ya te dan ganas de decir, no, mira, este guión no entra. Que luego es una mala idea, porque los errores de estilo se arreglan, se pueden arreglar en una tarde. Por lo tanto, por eso lo he puesto arriba de la pirámide, porque no es la base, el estilo no es la base. Luego, los errores del desarrollo excesivo y los problemas de referencias, para mí ya es un error más gordo, porque de ahí, para sacar un vídeo, hay que hacer una reescritura de guión que te va a tardar varios días. Y ya la autoridad es que si un guión no tiene nada de autoridad, es que prácticamente ese guión no es nada. Entonces, de ahí va a tener que haber ya no solo una reescritura, sino una vuelta a la documentación, investigación otra vez, que te va a costar 1 o 2 semanas. Y por lo tanto, la autoridad es la base. Entonces, como consejo para vuestros guiones, evidentemente intentar solucionar estos 5 errores, pero centraros mucho en crear un guión con autoridad. Conseguir esa autoridad, pues siendo un experto, evidentemente, pues si no eres un experto no te vas a convertir ahora del día a la mañana en experto, pero sobre todo en haberlo estudiado. Es decir, y esto tiene mucho que ver con lo anterior. Si tú tienes muchas referencias, eso es sinónimo de habértelo estudiado. Y si cuando yo te digo que Russell Ulrich fue condenado a 2 cadenas perpetuas y te muestro la noticia de que fue condenado a 2 cadenas perpetuas, eso me está dando poco a poco autoridad. En cambio, si te digo que Ruja Guinatova vestía con pintalabios rojos, se maquillaba con pintalabios rojos, pero no te enseño ninguna foto de ella con pintalabios rojos, eso no me da tanta autoridad como si te lo enseñase y te dijese, mira, aquí tienes 7 fotos de Ruja Guinatova con pintalabios rojos. Para mí, lo más importante es eso. Entender que un guión no es un producto final, sino una parte de un proceso que luego va a ir a más. Entonces, si tu guión tiene una buena base de autoridad y estructura, el estilo, bueno, luego eso siempre se puede cambiar. Además de que si vais a trabajar para un youtuber,
ese youtuber también tendrá su propio estilo y aunque tú tengas errores de estilo, igualmente, o aunque tu estilo esté perfecto, igualmente, él le va a meter esa reescritura que se hace rápidamente para adecuarlo a su lenguaje, seguramente. Entonces, igualmente sí, el estilo hay que trabajarlo porque llama mucho la atención y puede que sea una de las razones por las que no te vayan a comprar el guión o no te vayan a contratar o lo que sea. Pero sobre todo, estructura y autoridad. Y poco más, amigos. Nos vemos en Foro Clickbait. Y ya sabéis, en la newsletter, una vez a la semana, os mando un correo contando secretos.